Bienvenido a este canal, el diario de un masón puertorriqueño. Esperando que se encuentren muy bien y quiero agradecer el apoyo que me brindan en esta humilde gestión de compartir un poquito de luz con todo aquel que se interese en la masonería. Antes de comenzar, te invito a que si no te has suscrito a este canal, que lo hagas en este momento y que toques la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, hoy compartiré algo con ustedes y cabe señalar que toda la información que comparto ha sido recopilada de diferentes fuentes de información a las cuales cualquier persona tiene libre acceso en internet. Claro que hay información que, aunque sea de libre acceso, yo me limito de compartirla para no hacer coro a los profanadores de los misterios masónicos, ya que muchas veces solo son opiniones que las han querido manipular de manera malintencionada para desacreditar o provocar confusiones acerca de la masonería. Cosa que realmente no le hacemos caso, pero tampoco le damos crédito. Así que comenzamos con nuestro tema de hoy, que es la estrella flamígera. En el diccionario enciclopédico masónico, la estrella flamígera es un emblema de la divinidad, del magnetismo terrestre, una fuerza propulsora y atractiva de la rotación. Esta representaría el espíritu que anima el universo, el principio de toda naturaleza. Una vez más, el simbolismo confirma que la polisemia es parte de su ocultismo y que el número de interpretaciones posibles actúan como las capas de una cebolla, cuidando siempre de dejar una hermenéutica más profunda que la anterior, para que el masón busque sin agotar jamás su significado. En una descripción universal, se trata de una estrella de 5 puntas, la primera de las cuales apunta hacia arriba, sosteniéndose en 2 de sus puntas que miran hacia abajo, abriéndose las últimas 2 hacia los costados. En la visión hermética, la estrella representa al ser humano, cuya visión más universal es el hombre de Vitruvio de Da Vinci. En este sentido, representa también la voluntad soberana del iniciado en uno de los grados de la masonería, y en el sentido correcto señala el triunfo de la razón por sobre los estados más impuros de la materia, el triunfo de las virtudes por sobre los vicios. La estrella flamígera ocupa un lugar central en el templo, irradiando su luz desde oriente para iluminarlo. Se sitúa entre el sol y la luna para formar un triángulo, y su luz representa el triunfo del hombre sobre los elementos, el hombre de Vitruvio. En la figura de la cruz representa en la estrella flamígera la resurrección, el triunfo sobre las tinieblas desde las que avanza el iniciado. En la versión deísta de la masonería, esa estrella resplandeciente, cuya luz inunda nuestro templo y que desde su centro lleva la letra G, es símbolo del gran arquitecto del universo. ¿Cuándo aparece la estrella flamígera por primera vez en la vida del masón? Aparece luego de uno de los viajes en uno de los grados. Y me disculpo por no brindar la información completa porque, como dije al principio, no debo revelar ciertas cosas que se consideran secretas en la orden, aunque haya otros canales y páginas web que compartan información que se supone sea secreta. Pero básicamente ocurre algo en cierta ceremonia donde se efectúa el rito de ascensión a la luz. El hermano pasa por un lugar que representa su elevación espiritual, donde se representan los 4 elementos básicos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. El último lugar al que llegará el hermano es transparente, no tiene color y representa su último viaje hacia la luz. Los elementos básicos le han purificado y ya puede alzarse hacia ella. En un profundo sentido platónico, el iniciado no corre peligro de ser deslumbrado por la claridad cegadora del sol, ni tampoco encantado por los dulces rayos de la luna, puesto que solo tiene delante de sí una profundidad del negro más absoluto. Sin embargo, mientras que se esfuerza en sondear las tinieblas, un punto luminoso apenas perceptible aparece súbitamente. Ahora, expuesto a la luz, el iniciado puede contactarse
con el exterior, con la luz que debe atraer hacia él para iluminar con ella. El principio activo y pasivo en el que crece el hermano en este grado ha comenzado a representarse en el último de sus viajes. Aquel que ha visto brillar la estrella flamígera debe ahora instruirse obteniendo toda una luz que irradia desde las cosas más disímiles, obteniendo la razón y la verdad de cuanto observa, contemplativo y activo al mismo tiempo. En su sentido inverso, la estrella recuerda que las virtudes pueden ser reemplazadas por los vicios, representados ahora en las tres puntas de la estrella, como tres fueron los que dieron muerte a Hiram Abiff. La estrella flamígera es un símbolo masónico que representa lo absoluto en el ser, en la verdad, en la realidad, en la razón y en la justicia. Su condición de pilar estable no es raro, dadas sus raíces en el mundo antiguo. No debe sorprendernos que el mundo antiguo estuviera impresionado con la estabilidad de la estrella polar y la procesión estacional de la Osa Mayor alrededor de ella. Ellos observaban el recorrido diario del Sol a través de los cielos, siguiendo rutas diferentes, conforme el año avanzaba hasta quedar fijo en el momento del solsticio, para luego retornar por una ruta similar. También observaban la luna, cambiando no tan solo de órbita, sino de tamaño y forma conforme se iba sucesivamente apareciendo. Solo la estrella polar les parecía estable, solamente ella se mantenía fija e inmutable. Por eso no debe sorprendernos que la revelaran como el símbolo del basamento del Altísimo, por lo que podríamos decir que la estrella flamígera es en verdad el emblema de la estrella polar. En el centro de la estrella flamígera alumbra la letra G, símbolo indisociable de la misma, que completa un sentido profundo de creación, amor, luz, generación, en fin, símbolo masónico de quien viaja libre con una luz interior que ha descubierto tras salir de la oscuridad de la iniciación. Ahora la estrella guía los pasos del hermano, cuyo deber de formación es ahora una responsabilidad propia. La estrella y la letra G les recuerdan que la luz debe guiarle para encontrar el verdadero camino. La estrella marca el inicio, el huevo cósmico dentro de la logia, porque es desde el seno de su pentágono que nacen los rayos de luz que lo iluminan. Gira para recordarnos que el movimiento es infinito cuando se trata de viajar entre los polos en los que se organiza el mundo. Para recordarnos el viejo principio hermético, como es arriba, es abajo. Gira para recordarnos que la ley del masón es la geometría del movimiento. Gira para recordarle al hermano que su tarea recién comienza, que es menester cavar tumbas a sus vicios y construir catedrales a sus virtudes. Queridos hermanos y otros consumidores del contenido de este canal, espero que haya sido de su agrado esta información. Si es así, les pido que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que me regalen un like y si no les gustó, déjame un dislike, pero dime en la caja de comentarios por qué no te gustó y deja tu rayito de luz para que sea compartido. Hasta la próxima.